La fe cambia tu cerebro. Eso no lo digo yo, lo dice la neurociencia. Hay estudios, hay resonancias magnéticas, hay evidencia real de que algo ocurre dentro de tu cabeza cuando crees de verdad. Algo medible, algo concreto, algo que transforma la forma en que piensas, en que sientes, en que vives. Pero hay un problema enorme que nadie te ha explicado. La mayoría de las personas que tienen fe la están usando mal. No porque sean malas personas, no porque no crean lo suficiente, sino porque nadie les enseñó cómo funciona la fe a nivel cerebral. Nadie les explicó que hay una forma de creer que sana, que abre caminos, que transforma tu realidad desde adentro, y hay otra forma de creer que refuerza exactamente lo que no quieres, que te mantiene atrapada, que bloquea todo lo que Dios quiere darte. Y la diferencia entre una y otra no tiene nada que ver con cuántas veces oras, ni con cuántos versículos sabes, ni con lo buena creyente que seas. La diferencia está en algo mucho más profundo. Algo que ocurre dentro de tu cerebro cada vez que piensas, cada vez que sientes, cada vez que repites algo sin darte cuenta. Y hoy vas a entender esa diferencia. Y cuando la entiendas, tu forma de vivir la fe va a cambiar para siempre. Pero antes de seguir, necesito pedirte algo. Si alguna vez has sentido que crees en Dios con todo tu corazón, que oras, que confías, que haces todo lo que se supone que hay que hacer, pero tu vida no cambia, si sientes que hay un muro invisible entre tu fe y tu realidad, suscríbete a este canal ahora mismo, porque lo que vas a escuchar hoy puede ser exactamente lo que necesitabas para entender qué está pasando. Y escribe en los comentarios, ahora lo entiendo, si durante este vídeo algo hace clic dentro de ti. Porque va a hacer clic, te lo prometo. Vamos a empezar por algo que duele. Algo que probablemente sientes pero que no le has contado a nadie. Tú crees en Dios. Y no crees de mentira. Crees de verdad. Con convicción. Con entrega. Oras cada noche, o cada mañana, o cada vez que puedes. Le pides. Le agradeces. Intentas confiar. Intentas soltar. Intentas hacer las cosas bien. Pero hay algo que no cuadra. Porque sigues sintiéndote igual. Sigues con la misma angustia. Sigues con las mismas preocupaciones. Sigues despertándote a las 3 de la mañana con la mente llena de pensamientos que no puedes parar. Sigues con esa sensación de que estás haciendo todo lo correcto, pero nada se mueve. Nada cambia de verdad. Y entonces aparece una duda que te da miedo pronunciar en voz alta porque suena a traición, pero ahí está, escondida en un rincón de tu corazón. ¿Y si la fe no funciona para mí? ¿Y si soy la excepción? ¿Y si todo el mundo puede conectar con Dios menos yo? Y esa duda, lejos de hacerte buscar respuestas, te paraliza, te llena de culpa. Porque una persona de fe no debería dudar, porque si dudo es que no creo lo suficiente. Porque si Dios no me responde, el problema debo ser yo. Y te quedas ahí, en ese limbo, creyendo a medias, orando con un nudo en la garganta, haciendo los gestos de la fe, pero sintiéndote vacía por dentro. Y nadie lo sabe, porque por fuera sonríes. Por fuera dices Dios es bueno. Por fuera eres la persona fuerte que todos conocen, pero por dentro hay una grieta que se hace más grande cada día. ¿Te suena esto? ¿Reconoces algo de lo que estoy diciendo? Porque si es así, necesitas saber algo. No eres la única persona que siente esto, ni de lejos. Hay millones de personas en este momento, personas buenas, personas con fe sincera, personas que aman a Dios con todo lo que tienen, que sienten exactamente lo mismo, esa misma desconexión, esa misma frustración silenciosa, ese mismo vacío que aparece justo cuando debería haber paz. Y lo más doloroso es que no puedes hablar de ello, porque si le dices a alguien de tu comunidad, de tu iglesia, de tu familia, oro y no siento nada, creo pero nada cambia, tengo fe pero me siento vacía, te miran como si estuvieras haciendo algo mal, te citan un versículo, te dicen es que te falta entrega, o peor, te hacen sentir que el problema es la calidad de tu fe, que no crees lo suficiente, que si de verdad confiaras todo estaría bien. Y tú te callas, otra vez, y la grieta crece, y la culpa aumenta. Y cada vez que intentas orar hay una voz dentro de ti que dice, ¿para qué? Si igual no va a funcionar. Y esa voz no es falta de fe, es tu cerebro protegiéndote de la decepción. Porque tu cerebro ha aprendido, después de muchos intentos sin resultado, que orar desde el estado en que lo haces
no produce cambios. Y tu cerebro, cuya función principal es protegerte, empieza a generar resistencia, no contra Dios, contra la experiencia del vacío que viene después de cada oración. ¿Ves lo que está pasando? Tu cerebro no está luchando contra tu fe, está luchando contra el dolor que sientes cuando tu fe no parece funcionar. Y eso tiene una explicación neurocientífica precisa, una explicación que cambia todo. Entonces necesitas quedarte. Porque lo que te voy a explicar no es otro sermón sobre confiar más, no es alguien diciéndote que todo pasa por algo, es algo completamente diferente. Es la explicación que une lo que la ciencia ha descubierto sobre tu cerebro con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y cuando esas dos cosas se juntan, todo cambia. Pero primero necesitas entender algo fundamental, algo que cambia completamente la forma en que ves la fe, la oración y tu relación con Dios. Y tiene que ver con cómo funciona tu cerebro. No te voy a dar una clase de anatomía. Te voy a contar algo que probablemente nadie te ha dicho y que cuando lo entiendas vas a ver todo con ojos nuevos. Tu cerebro es una máquina de repetición, no de innovación, de repetición. Lo que piensas hoy es en un 95% lo mismo que pensaste ayer. Y lo que pensaste ayer fue lo mismo que pensaste anteayer. Y así, día tras día, semana tras semana, año tras año, tu cerebro repite los mismos pensamientos, las mismas emociones, las mismas reacciones, como un disco que no deja de girar. ¿Y sabes por qué? Porque eso es eficiente. Para tu cerebro, repetir es más fácil que crear algo nuevo. Cada pensamiento que piensas crea una conexión neuronal. Y cada vez que repites ese pensamiento, esa conexión se fortalece, se vuelve más rápida, más automática, hasta que ya no necesitas pensar para pensarlo. Simplemente aparece, solo, sin invitación. Eso es lo que la neurociencia llama un surco neuronal, y piénsalo como un camino en la Tierra. La primera vez que lo pisas apenas se nota. La segunda vez se marca un poco más, la tercera un poco más, y después de miles de veces es una zanja profunda por la que tu mente corre sin que tú decidas. Y aquí viene lo que necesitas entender. Si durante años has repetido internamente nada me sale bien, ese surco es profundísimo. Si durante años tu emoción dominante ha sido la preocupación, el miedo, la ansiedad, esos surcos son autopistas neuronales. Tu cerebro los recorre automáticamente. Antes de que puedas elegir, antes de que puedas resistirte, antes de que puedas pensar positivo. Y esos surcos no desaparecen porque ores. No desaparecen porque leas un versículo, no desaparecen porque vayas a la iglesia el domingo, no porque esas cosas sean malas, sino porque esos surcos no funcionan con palabras, funcionan con repetición emocional. Y aquí es donde todo se vuelve revelador. Dentro de tu cerebro hay un sistema que se llama el sistema reticular activador ascendente. El nombre es largo, pero lo que hace es simple y fascinante. Es un filtro que decide qué información de la realidad llega a tu conciencia y qué información se descarta. Piensa en esto. Ahora mismo, mientras me escuchas, hay cientos de estímulos a tu alrededor. El sonido del ambiente, la temperatura del aire en tu piel, la sensación de la ropa sobre tu cuerpo, el peso de tu cuerpo en la silla, los colores de lo que te rodea. Cada segundo, tus sentidos captan millones de datos, pero tú solo eres consciente de unos pocos. ¿Por qué? Porque tu sistema reticular filtra todo lo que no considera relevante. ¿Y cómo decide qué es relevante? Basándose en lo que tú crees, en lo que tú repites, en lo que tú sientes con más frecuencia. Voy a darte un ejemplo. ¿Alguna vez has decidido comprarte un coche de un modelo específico y de repente empiezas a ver ese coche por todas partes? No es que hayan aparecido más coches de ese modelo, es que tu cerebro, al saber que ese modelo es importante para ti, activó el filtro para mostrártelo. Estaba allí antes, pero tu cerebro no lo veía porque no era relevante. Ahora aplica eso a tu vida. Si tú llevas años creyendo en lo profundo que las cosas buenas no son para mí, tu cerebro va a filtrar la realidad para confirmarlo. Va a ignorar las oportunidades. Va a minimizar los logros. Va a amplificar los problemas. No porque la realidad sea así, sino porque tu filtro está ajustado para mostrarte eso. Y ahora piensa en algo aún más profundo. Si tu fe se ha construido sobre un Dios que castiga, un Dios lejano, un Dios que exige y evalúa, ¿qué filtro crees que tu cerebro ha instalado?
¿Qué tipo de realidad crees que tu sistema reticular te muestra cada día? Exacto, una realidad donde Dios parece lejano, donde la oración parece no funcionar, donde la fe parece insuficiente, no porque lo sea, sino porque tu cerebro está filtrando la realidad a través de una creencia que ni siquiera elegiste. Estás empezando a ver el problema. No es que la fe no funcione, es que tu cerebro está procesando tu fe a través de un filtro que distorsiona todo. Y esto va más allá de lo que piensas conscientemente. Tu sistema reticular no trabaja solo con pensamientos deliberados, trabaja con todo tu campo emocional, con lo que sientes al despertar, con la emoción que domina tu día, con la sensación que llevas en el pecho aunque no puedas ponerle nombre. Si tu emoción dominante es la preocupación, tu filtro está ajustado para peligro, y verás peligro por todas partes, en las noticias, en una mirada de tu pareja, en un mensaje sin responder, en el futuro, en el pasado. Todo se convierte en amenaza cuando tu filtro dice busca amenazas. Si tu emoción dominante es la carencia, tu filtro está ajustado para lo que falta. Y verás falta por todas partes. Falta de dinero, falta de amor, falta de tiempo, falta de resultados. Todo se convierte en escasez cuando tu filtro dice busca lo que no hay. Pero si tu emoción dominante fuera la confianza, imagina qué pasaría. Tu filtro buscaría evidencia de que las cosas funcionan, de que hay apoyo, de que hay camino, de que hay posibilidad. No porque sean diferentes los hechos, sino porque es diferente el filtro. Y aquí viene algo que conecta directamente con tu fe. Si logras que tu emoción dominante sea la confianza genuina, no la confianza forzada, no el todo va a estar bien que dices apretando los dientes, sino la confianza que se siente en el cuerpo como calma, como apertura, como soltar tu sistema reticular, empieza a reajustarse y la realidad que ves empieza a cambiar. No porque Dios haya hecho un milagro externo, sino porque hizo algo mucho más profundo, cambió tu capacidad de ver lo que siempre estuvo ahí. ¿No te parece eso en sí mismo un milagro? Pero espera, porque lo que viene ahora es aún más profundo, y es donde la ciencia y la fe se encuentran de una manera que va a cambiar tu forma de entender todo. Tu cerebro puede cambiar a cualquier edad, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Eso se llama neuroplasticidad y es uno de los descubrimientos más importantes de la neurociencia moderna. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro adulto era fijo, que las conexiones que se formaron en tu infancia estaban ahí para siempre, que así eres y punto. Pero la ciencia ha demostrado que eso es falso. Tu cerebro es maleable, es adaptable, puede crear nuevas conexiones, puede debilitar las viejas, puede literalmente recablearse. Y aquí viene algo que a mí me parece extraordinario. Los estudios con neuroimagen, esas máquinas que permiten ver el cerebro en tiempo real, han mostrado algo fascinante en personas que practican la fe de manera profunda. No la fe de repetir frases, la fe sentida, la fe que involucra el cuerpo, las emociones, la presencia. Esa fe genera cambios visibles en el cerebro. La corteza prefrontal, que es la zona del cerebro encargada de la reflexión, la toma de decisiones, la regulación emocional y la perspectiva, se fortalece, se vuelve más activa, más conectada con el resto del cerebro. La amígdala, que es la zona que procesa el miedo y la amenaza, se reduce en actividad, se calma, deja de reaccionar ante todo como si fuera un peligro. Los niveles de cortisol, la hormona del estrés, disminuyen, el sistema inmune se fortalece, la variabilidad del ritmo cardíaco mejora, que es un indicador clave de la salud integral del cuerpo. Es decir, la fe bien vivida, la fe sentida, la fe auténtica, no solo cambia tu perspectiva, cambia tu biología, transforma tu cerebro de una manera medible, observable, científicamente verificable, y eso no contradice nada de lo que la espiritualidad ha dicho durante siglos. Lo confirma, lo amplifica, le da una base concreta a algo que las personas de fe siempre supieron intuitivamente, que creer transforma, que la fe sana, que hay un poder real en la confianza genuina,
Y quiero profundizar en algo aquí porque es fundamental. No estoy diciendo que la fe sea solo un fenómeno cerebral. No estoy reduciendo a Dios a una descarga de serotonina o a una onda cerebral. Lo que estoy diciendo es que Dios creó tu cerebro con la capacidad de experimentar lo divino, que los circuitos neuronales que se activan durante la fe profunda no son un accidente evolutivo, son un diseño intencional. Un puente que Dios construyó dentro de ti para que pudieras sentirlo. Piénsalo de esta manera, cuando comes algo delicioso, tu cerebro libera dopamina. Eso no significa que la comida sea solo dopamina. Significa que tu cuerpo tiene un mecanismo para experimentar el placer de comer. De la misma manera, cuando experimentas fe genuina, tu cerebro cambia de estado. No significa que Dios sea solo un estado cerebral, significa que tu cuerpo tiene un mecanismo para experimentar la presencia divina. Y ese mecanismo es real, es medible, y está dentro de ti esperando ser activado correctamente, y la palabra correctamente es clave aquí, porque no cualquier activación de esos circuitos produce los mismos resultados. Y eso nos lleva al corazón de todo este vídeo, al error que casi todo el mundo comete. Pero aquí viene el problema, porque no toda forma de creer genera esos cambios positivos en el cerebro. Hay una forma de fe que sana y hay una forma de fe que enferma. Y la diferencia es brutal. La fe que sana es la que se vive desde la calma, desde la confianza, desde la entrega genuina. Es la que dice: no sé qué va a pasar, pero confío en que estoy sostenida. Es la que siente paz en medio de la incertidumbre. Es la que no necesita controlar porque ha elegido confiar. La fe que enferma es la que se vive desde el miedo, desde la desesperación, desde la carencia. Es la que dice: Dios, por favor, sálvame de esto porque no puedo más. Dicho desde el pánico, desde la sensación de que algo terrible va a pasar si Dios no actúa, desde la urgencia desesperada de alguien que siente que se hunde. Y yo sé que esto puede ser difícil de escuchar, porque cuando estás sufriendo, cuando estás desesperada, cuando sientes que el mundo se te cae encima, ¿cómo no vas a orar desde el miedo? Es humano, es comprensible, es lo que cualquiera haría, pero necesitas entender lo que pasa en tu cerebro cuando lo haces. Cuando oras desde el miedo, tu cerebro está en modo alerta, tu amígdala está disparada, tu cortisol está alto, tu sistema nervioso simpático está activado. Es decir, tu cuerpo entero está en modo de supervivencia. Y en ese modo, tu cerebro no puede procesar la fe como algo que te calma. La procesa como otra herramienta de supervivencia, como un grito desesperado en medio de la tormenta, y eso no genera los cambios positivos que la ciencia ha observado. No activa la corteza prefrontal, no calma la amígdala, no reduce el cortisol. Más bien lo contrario, porque cuando oras desde el miedo y no sientes respuesta, tu ansiedad aumenta, tu sensación de abandono crece, tu cortisol sube aún más, y el ciclo se fortalece. ¿Entiendes lo que está pasando? La fe usada desde el miedo no solo no ayuda, refuerza exactamente lo que intenta superar. Es como echar gasolina al fuego creyendo que lo vas a apagar. La intención es buena, pero el mecanismo está invertido. Y esto explica por qué tantas personas oran y no ven cambios. No porque Dios no escuche, no porque la fe sea inútil, sino porque el estado emocional desde el que se ejerce la fe determina lo que tu cerebro hace con ella. Y eso nadie te lo había explicado así. Pero no te vayas, porque lo que viene ahora es la parte más importante, la parte donde entiendes cómo darle la vuelta a todo esto. Déjame contarte algo. Una mujer que conocí hace tiempo, mujer de fe, profunda, sincera, de esas que oran con lágrimas y con el corazón abierto. Cada noche se ponía de rodillas y le pedía a Dios por su situación, por su matrimonio que se desmoronaba, por la salud de su madre, por el dinero que no alcanzaba, por sus hijos que estaban pasando por momentos difíciles. Oraba con todo, con intensidad, con desesperación, si soy honesto, porque la desesperación era lo que sentía, y cada noche después de orar se quedaba agotada, no en paz, agotada, como si la oración hubiera sido una batalla más de las que peleaba cada día. Y nada cambiaba. Los meses pasaban, las oraciones se acumulaban y la sensación de que Dios no escucha se hacía más y más fuerte. Empezó a sentir resentimiento, un resentimiento que le daba vergüenza porque una buena cristiana no debería sentir eso. Pero lo sentía. Y la culpa de sentirlo la hundía aún más. Un día le hice una pregunta, le dije: cuando oras, ¿qué sientes en tu cuerpo?
Me miró extrañada. ¿En mi cuerpo? Sí. No lo que piensas, lo que sientes físicamente. Se quedó en silencio un momento y luego dijo, siento un nudo en el estómago, siento que me falta el aire, siento presión en el pecho y a veces siento que voy a llorar antes de empezar. Le dije, eso que describes es el estado de estrés agudo. Tu cuerpo está en modo de alerta cuando oras, tu cortisol está por las nubes, tu amígdala está disparada, tu sistema nervioso está en modo de supervivencia. Y desde ese estado, tu cerebro no puede procesar tu fe como confianza, la procesa como emergencia. Se quedó en silencio un rato largo y luego dijo algo que me conmovió. Entonces no es que Dios no me escuche, es que yo no le estoy hablando, estoy gritando. Exacto, no estaba orando, estaba sobreviviendo. Y la diferencia entre esas dos cosas es enorme, porque tu cerebro procesa cada una de manera completamente distinta y los resultados son completamente distintos. Cuando le expliqué que necesitaba primero calmar su cuerpo, regular su sistema nervioso, bajar de la alerta a la calma y que desde ahí, desde esa base fisiológica de seguridad, su oración sería recibida por su cerebro de una manera completamente diferente, algo cambió en su mirada, no inmediatamente en su vida, en su mirada, en su comprensión, en la forma en que se veía a sí misma, y eso fue el principio de todo. Empezó despacio. Antes de orar, se sentaba 5 minutos y solo respiraba. Al principio le costaba. Su mente saltaba de preocupación en preocupación. Su cuerpo quería moverse, hacer algo, resolver algo, pero ella seguía respirando, despacio, sin prisa, sin juicio. Y poco a poco algo empezó a cambiar. No una revelación dramática, algo más sutil. Empezó a notar que cuando oraba, después de esos 5 minutos de respiración, las palabras salían diferentes. No eran las mismas palabras desesperadas de siempre. Eran más tranquilas, más honestas, menos una petición y más una conversación. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando terminaba de orar, no se sentía agotada, se sentía liviana, no porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque su cuerpo había procesado la oración desde un lugar diferente. Un mes después me llamó llorando, pero no de tristeza, de asombro. Me dijo, anoche, después de respirar y orar en calma, sentí algo que no había sentido nunca. Sentí que Dios estaba ahí, no como idea, como presencia, como algo real en mi cuerpo. Y supe, con una certeza que no puedo explicar, que no estoy sola. ¿Ves lo que pasó? No cambió su fe, cambió su estado. Y al cambiar su estado, su cerebro pudo procesar su fe como experiencia en lugar de como emergencia. Y eso lo cambió todo, porque aquí hay algo que es absolutamente crucial que entiendas. Tu cerebro no responde a tus palabras, responde a tu estado. Puedes decir confío en Dios 1000 veces, pero si mientras lo dices tu cuerpo está tenso, tu mandíbula apretada, tu respiración superficial, tu corazón acelerado, tu cerebro registra el estado, no las palabras. Y el estado que registra es miedo, ansiedad, alerta. Y eso es lo que graba, eso es lo que fortalece, eso es lo que repite. Y al día siguiente, cuando intentas orar de nuevo, tu cerebro ya tiene el surco, ya tiene el camino, y te lleva directamente al mismo estado, al mismo miedo, a la misma ansiedad, a la misma sensación de que estás gritando en un vacío. No porque Dios no esté ahí, sino porque tu cerebro no te deja sentirlo. Está demasiado ocupado protegiéndote como para percibir lo sagrado. Pero cuando cambias el estado, cuando antes de orar calmas tu cuerpo, cuando te tomas 5 minutos para respirar profundamente, para soltar la tensión, para enviarle a tu sistema nervioso la señal de que estás segura, entonces tu cerebro entra en un modo diferente. Un modo donde la corteza prefrontal se activa, donde la amígdala se calma, donde la reflexión, la perspectiva, la conexión se hacen posibles. Y desde ese estado, la fe deja de ser un grito, se convierte en una conversación, en un encuentro, en presencia.
Y es en ese estado donde los cambios cerebrales que la ciencia ha documentado ocurren, no en la desesperación, en la presencia. Y esto nos lleva a algo que quizás nunca habías considerado. La fe no es solo una creencia. La fe es un estado mental. Y como todo estado mental tiene una fisiología, tiene un correlato en tu cuerpo, tiene un patrón neuronal específico, cuando estás en estado de fe genuina, de confianza profunda, de entrega real, tu cuerpo se comporta de una manera concreta. Tu respiración se profundiza. Tu corazón late con más coherencia, que es un término científico que describe cuando el ritmo del corazón se vuelve regular, armónico, eficiente. Tu cerebro entra en ondas alfa y teta, que son las ondas cerebrales asociadas con la creatividad, la relajación profunda y los estados de conexión espiritual. ¿No te parece asombroso? Tu cerebro tiene ondas específicas para la conexión espiritual. No es fantasía, es neurociencia. Tu cerebro fue diseñado con la capacidad de experimentar lo trascendente, y esa capacidad se activa cuando estás en el estado correcto, no cuando estás luchando, no cuando estás desesperada, no cuando estás pidiendo desde el miedo, cuando estás en calma, cuando estás presente, cuando estás confiando de verdad. Y esto lo sabían los contemplativos desde hace siglos. Los monjes que pasaban horas en silencio no estaban perdiendo el tiempo. Estaban entrando en un estado cerebral donde la conexión con lo divino se hace posible. Los místicos que describían experiencias de unión con Dios no estaban alucinando, estaban experimentando estados de coherencia cerebral que la ciencia moderna recién está empezando a comprender. La fe no solo es espiritual, también es un estado mental que abre o cierra posibilidades dentro de tu cerebro, y la forma en que la usas determina cuál de las dos cosas ocurre. Y esto tiene implicaciones enormes, porque significa que la fe no es algo que tienes o no tienes, no es un interruptor de encendido y apagado, es un espectro, un rango. Hay formas de vivir la fe que activan los circuitos más elevados de tu cerebro, y hay formas que activan los más primitivos. Hay formas que te conectan con tu capacidad de trascender y formas que te hunden más en tu supervivencia. Y nadie te dijo que podías elegir, nadie te dijo que la forma en que practicas tu fe es una decisión, no un accidente. Nadie te dijo que podías entrenar a tu cerebro para procesar la fe de una manera que realmente transforme tu vida. Simplemente te dijeron cree y esperaron que eso fuera suficiente, pero no es suficiente. No si la forma en que crees está generando más cortisol que oxitocina. No si tu oración activa más la amígdala que la corteza prefrontal. No si tu relación con Dios se parece más a una negociación desesperada que a un encuentro amoroso. Y la buena noticia, la noticia que puede cambiarlo todo, es que puedes aprender a creer de una manera diferente. Puedes entrenar tu cerebro para que procese la fe como experiencia transformadora en lugar de como mecanismo de supervivencia. Y ese entrenamiento no contradice tu fe, la completa, la profundiza, la hace real de una manera que tal vez nunca has experimentado. Y lo que te voy a explicar ahora es lo que une todo esto de una manera que puede transformar completamente tu vida de fe. Y necesito que pongas toda tu atención, porque al final del día Dios no te pide que entiendas todo, no te pide que tengas la fe perfecta, no te pide que dejes de tener miedo de golpe, te pide algo mucho más simple y mucho más profundo a la vez, que te abras, que dejes de protegerte, que confíes no solo con la mente, sino con todo tu ser. Y eso no se logra repitiendo frases. Se logra cambiando estados internos. Se logra aprendiendo a habitar tu cuerpo de una manera diferente. Se logra un respiro a la vez, creando un espacio interno donde la presencia pueda revelarse. No porque Dios no sepa dónde estás, sino porque tú necesitas estar presente para recibirlo. Conocí a un hombre que había dejado de orar, no porque hubiera perdido la fe, sino porque cada vez que oraba se sentía peor. Me dijo, cada vez que me pongo a orar, termino con más angustia que cuando empecé. Siento que le hablo a una pared, siento que estoy haciendo algo mal, siento que Dios está cansado de escucharme pedir lo mismo. Le pregunté cómo había sido su infancia y me contó algo que lo explica todo. Creció con un padre exigente, un padre que nunca estaba satisfecho, que siempre pedía más.
Que cuando él traía un 9 en la escuela, le preguntaba por qué no había sido un 10. Que cuando hacía algo bien, no lo celebraba, sino que señalaba lo que faltaba. Y ese hombre, sin saberlo, había transferido esa relación a Dios. Para él Dios era como su padre, alguien a quien nunca podía satisfacer, alguien que siempre pedía más, alguien que evaluaba cada oración y la encontraba insuficiente. ¿Y qué hacía su cerebro cada vez que oraba? Activaba el mismo patrón neuronal que se activaba de niño cuando estaba frente a su padre, el mismo miedo, la misma insuficiencia, la misma tensión, la misma sensación de no soy suficiente. Y eso no era fe, era trauma disfrazado de relación con Dios. Y su sistema reticular, ese filtro del que hablamos, hacía su trabajo perfectamente. Le mostraba un Dios exigente, un Dios lejano, un Dios insatisfecho, porque esa era la plantilla que su cerebro tenía para autoridad y para padre. Y como llamamos a Dios Padre, el cerebro usaba la misma plantilla. Cuando entendió eso, cuando vio que su relación con Dios estaba filtrada por una herida de la infancia, no cambió su fe de un día para otro. Pero algo se soltó. Una presión que había llevado toda su vida empezó a aflojarse, porque entendió que el Dios que veía no era Dios, era el eco de su padre en su sistema nervioso. Y, por primera vez, pudo preguntarse, ¿cómo sería Dios si no fuera como mi padre? Y esa pregunta, esa sola pregunta, abrió una puerta que llevaba décadas cerrada. Empezó a buscar a Dios fuera del molde de su padre. Y encontró algo inesperado. Encontró un Dios que no evaluaba, un Dios que no llevaba cuentas, un Dios que no pedía un 10, sino que celebraba cada intento, un Dios cuyo amor no dependía del rendimiento, y su cuerpo respondió. La primera vez que oró desde esa imagen nueva de Dios, su respiración se profundizó sin que él lo intentara. Sus hombros bajaron, la tensión en su mandíbula se aflojó. Su cuerpo reconoció algo que su mente todavía estaba procesando: seguridad. Por primera vez en su vida, estaba en presencia de una autoridad que no lo amenazaba, y su sistema nervioso lo registró, y empezó a bajar la guardia. Despacio, con cautela, como un animal herido que empieza a confiar en la mano que lo alimenta. No fue un proceso rápido. Los surcos viejos eran profundos. Había días en que el patrón del padre volvía, días en que oraba y sentía la misma presión de siempre. Pero cada vez que eso pasaba, ahora podía decirse, esto no es Dios, es mi padre. Y ya no necesito esa plantilla. Y ese acto de reconocimiento, esa capacidad de distinguir entre el programa y la realidad, era neuroplasticidad en acción. Era su cerebro creando un camino nuevo. Y con el tiempo, ese camino nuevo se fortaleció y el viejo se debilitó. Y un día se dio cuenta de que oraba sin miedo, sin presión, sin la sensación de estar rindiendo un examen. Oraba como quien habla con alguien que lo ama incondicionalmente. Y eso era algo que nunca había conocido, ni con su padre terrenal, ni con su idea anterior de Dios. Era algo completamente nuevo y cambió su vida. Y esto es algo que necesitas entender con toda la profundidad posible. Las preguntas que te haces determinan los caminos que tu cerebro busca, no las respuestas, las preguntas. Si cada día te preguntas ¿por qué nada cambia?, tu cerebro va a buscar evidencia de que nada cambia. Va a fortalecer el surco de la desesperanza. Va a filtrar la realidad para mostrarte estancamiento. Pero si cada día te preguntas qué está cambiando en mí que todavía no puedo ver, tu cerebro busca algo completamente diferente. Busca señales de cambio. Busca evidencia de movimiento. Busca posibilidades donde antes solo veía muros. La pregunta no cambia la realidad externa. Cambia el filtro con el que tu cerebro procesa esa realidad. Y al cambiar el filtro, cambias lo que ves. Y al cambiar lo que ves, cambias lo que sientes. Y al cambiar lo que sientes, cambias lo que haces. Y al cambiar lo que haces, cambias tu vida. ¿Ves la cadena? Empieza con una pregunta. Una simple pregunta diferente. Y esa pregunta, repetida con sinceridad desde un estado de calma, empieza a crear un surco nuevo en tu cerebro. Un camino nuevo.
una posibilidad nueva. Y cuando esa pregunta se hace en presencia de Dios, cuando la haces no como ejercicio mental, sino como acto de fe, algo mucho más profundo ocurre, porque no solo estás reprogramando tu cerebro, estás abriendo un canal, un espacio interior donde la respuesta puede llegar, no como una voz atronadora, como una brisa, como una intuición, como una paz que no puedes explicar, pero que sientes en cada célula de tu cuerpo. Pero hay algo más, algo que explica por qué algunas personas parecen vivir su fe con una facilidad que a ti te resulta inalcanzable. Y tiene que ver con algo que la ciencia llama coherencia. Tu corazón no es solo una bomba que mueve sangre. Tu corazón tiene su propio sistema nervioso. Tiene neuronas, aproximadamente 40.000 neuronas propias, y envía más información al cerebro de la que el cerebro envía al corazón. Mucha más. Tu corazón le habla a tu cerebro constantemente, y lo que le dice depende de lo que tú estás sintiendo. Cuando sientes emociones como la gratitud, el amor, la compasión, la paz, tu corazón entra en lo que los investigadores llaman coherencia cardíaca. Es un estado donde el ritmo del corazón se vuelve armónico, regular, como una ola suave y predecible. Y cuando el corazón está en ese estado, le envía señales al cerebro que dicen: todo está bien, estamos seguros, puedes abrir los canales superiores. Y el cerebro responde. La corteza prefrontal se activa, la amígdala se calma, las ondas cerebrales cambian, y de repente tienes acceso a recursos cognitivos y emocionales que en estado de estrés son imposibles. Creatividad, perspectiva, intuición, conexión, presencia. Pero cuando sientes miedo, preocupación, resentimiento, culpa, tu corazón entra en un estado caótico, incoherente. Sus señales al cerebro son erráticas, impredecibles. Y el cerebro interpreta eso como amenaza y activa los sistemas de supervivencia y cierra los canales superiores. Ahora piensa en esto: cuando oras desde la gratitud genuina, desde la confianza sentida, desde la paz que no necesita que nada cambie para existir, tu corazón entra en coherencia. Y tu cerebro entra en un estado donde la fe puede hacer su trabajo transformador, donde las nuevas conexiones neuronales pueden formarse, donde el sistema reticular puede reajustar su filtro, donde todo lo que la ciencia ha observado en personas de fe profunda puede ocurrir. Pero cuando oras desde el miedo, desde la desesperación, desde la sensación de que algo terrible va a pasar si Dios no actúa ya, tu corazón está en caos y tu cerebro está en modo defensa. Y la fe, en lugar de transformar tu cerebro, se estrella contra un muro fisiológico que tú misma, sin saberlo, levantaste. ¿Ves la importancia de esto? No es piensa positivo, es fisiología. Es la forma en que tu cuerpo procesa la fe dependiendo del estado emocional desde el que la ejerces. Y eso cambia absolutamente todo. Y quiero que pienses en las implicaciones prácticas de esto para tu vida diaria, no solo cuando oras, en todo momento. Cuando estás en el tráfico y sientes frustración, tu corazón entra en caos y tu cerebro cierra los canales superiores. Y si en ese momento intentas confiar en Dios, tu cerebro no puede procesarlo como confianza. Lo procesa como una idea que contradice lo que tu cuerpo está sintiendo. Y gana el cuerpo. Siempre. Pero si en ese mismo momento de frustración haces una pausa, respiras profundamente 3 veces y eliges sentir gratitud por algo, cualquier cosa, el aire que respiras, el hecho de estar viva, la persona que te espera en casa, tu corazón empieza a cambiar, no instantáneamente, pero empieza. Y con ese cambio, tu cerebro recibe una señal diferente y tu capacidad de responder en lugar de reaccionar se activa. Y de repente, el tráfico sigue igual, pero tú eres diferente. Eso no es pensamiento positivo, es regulación fisiológica consciente. Es usar el conocimiento de cómo funciona tu cuerpo para crear estados internos que permitan que tu fe opere a plena capacidad. Y eso es vivir la fe de una manera que la mayoría de las personas ni siquiera saben que es posible.
Porque la fe no es solo lo que crees sobre Dios, es el estado de tu corazón cuando piensas en Él. Y tu corazón, con sus 40.000 neuronas, es mucho más que una metáfora. Es un órgano que participa activamente en tu experiencia espiritual. Y cuando lo honras, cuando le das coherencia, cuando le das el espacio para funcionar en armonía, tu experiencia de Dios cambia. No porque Dios cambie, porque tú cambias la antena con la que lo recibes. Si esto te está abriendo los ojos de una manera que no esperabas, si sientes que algo está haciendo clic dentro de ti, suscríbete a este canal. No como un gesto mecánico, como una decisión. La decisión de seguir explorando esta conexión entre lo que tu cerebro necesita y lo que tu alma busca, porque esto es solo el principio, y lo que viene en los próximos vídeos puede cambiar tu vida de una manera que hoy no imaginas. Ahora quiero ir más profundo, porque entender el problema no es suficiente. Necesitas ver los mecanismos específicos por los que la fe, cuando se usa de cierta manera, puede convertirse en lo opuesto de lo que debería ser. Hay 3 formas en que la fe se convierte en un bloqueo en lugar de una liberación. 3 formas que son extremadamente comunes y que probablemente reconozcas en ti o en alguien cercano. La primera es la fe transaccional. Es cuando tratas la relación con Dios como un negocio. Yo hago esto, tú me das aquello. Yo oro, tú me resuelves. Yo confío, tú me cumples. Y mientras Dios cumple, todo bien. Pero cuando no cumple según tus expectativas, tu fe se tambalea. Se convierte en resentimiento, en decepción. ¿En de qué sirve creer? ¿Y qué hace eso en tu cerebro? Refuerza el surco de la carencia, porque la base de esa fe no es confianza, es necesidad. Me falta algo y necesito que Dios me lo dé. Y cada vez que no te lo da, tu cerebro confirma la carencia, fortalece el filtro de escasez. Y todo lo que ves a tu alrededor se tiñe de no tengo, no me dan, no me alcanza. La segunda es la fe punitiva. Es cuando crees en un Dios que castiga, que vigila, que lleva cuentas. Y entonces cada cosa mala que te pasa se convierte en castigo. Cada enfermedad, cada pérdida, cada dificultad, tu cerebro lo interpreta como evidencia de que has hecho algo mal. Y eso activa la culpa. Y la culpa activa el cortisol. Y el cortisol bloquea exactamente los procesos cerebrales que la fe genuina debería activar. La tercera es la fe como escape. Es cuando usas a Dios como anestesia. En lugar de enfrentar tu dolor, lo entregas. En lugar de procesar tu herida, la dejas en manos de Dios. Y eso suena espiritual, suena maduro, pero muchas veces es evitación disfrazada de entrega. Y tu cerebro lo sabe, porque la herida sigue ahí, el dolor sigue ahí, la ansiedad sigue ahí, solo que ahora tiene una capa de religiosidad encima que la hace más difícil de ver. Y en las 3 formas, el resultado es el mismo. Tu cerebro no experimenta la fe como transformación, la experimenta como otro programa más de supervivencia, otro mecanismo de control, otra forma de intentar manejar un mundo que se siente amenazante. Y quiero ser muy claro con algo. No estoy juzgando a nadie que ore desde el miedo, desde la desesperación o desde la carencia. Cuando estás sufriendo, cuando tu mundo se derrumba, cuando no ves salida, es completamente humano aferrarte a Dios como un náufrago se aferra a una tabla. Y Dios recibe eso. Dios no rechaza al que grita desde el dolor. Pero necesitas saber que ese grito, por válido que sea emocionalmente, no genera los cambios cerebrales que la fe profunda puede producir. Es como la diferencia entre tomar un analgésico y curar la causa del dolor. El analgésico alivia en el momento, pero la enfermedad sigue ahí. La fe desde el miedo te consuela en el instante, pero no transforma el patrón neuronal que genera tu sufrimiento. Y lo que quiero para ti, lo que creo que Dios quiere para ti, no es solo consuelo, es transformación. No solo alivio temporal, cambio real, no solo sobrevivir otro día, vivir de una manera completamente nueva, y eso requiere algo que pocas personas se atreven a hacer: cambiar la forma en que viven su fe, no abandonar la fe, profundizarla, llevarla de la cabeza al cuerpo, del miedo a la confianza, de la transacción a la relación, del grito a la presencia.
Mientras eso no ocurra, los cambios cerebrales que la ciencia ha documentado no van a suceder. No porque la fe no funcione, sino porque lo que estás practicando no es fe transformadora. Es gestión del miedo con lenguaje espiritual. Y aquí viene la pregunta, que lo cambia todo. La pregunta que, cuando de verdad la confrontas, abre una puerta que puede que lleve años cerrada. ¿Cómo sería tu fe si no tuviera miedo? Piénsalo. No rápido. Despacio, deja que la pregunta baje de tu cabeza a tu pecho. ¿Cómo orarías si no tuvieras miedo? ¿Cómo te acercarías a Dios si no temieras su juicio? ¿Cómo vivirías tu vida si de verdad, en lo más profundo de tu ser, creyeras que estás segura, que eres amada, que hay un Dios que no te evalúa, no te mide, no lleva cuentas, sino que simplemente te sostiene? ¿Sientes la diferencia? ¿Sientes cómo solo imaginar eso cambia algo en tu cuerpo? ¿Cómo tu respiración se hace un poco más profunda? ¿Cómo tus hombros bajan un poco? ¿Cómo algo se afloja en tu pecho? Eso que sientes ahora mismo no es imaginación. Es tu sistema nervioso respondiendo a la posibilidad de seguridad. Es tu cuerpo diciendo sí. Así es como debería sentirse la fe. Así es como mi cerebro puede procesarla como transformación. Y esa sensación, esa pequeña brisa de paz que quizás sentiste por un instante, es exactamente el estado desde el que la fe cambia tu cerebro. No desde el grito, desde la brisa, no desde la desesperación, desde la calma, no desde la exigencia, desde la aceptación. Y déjame explicarte por qué ese instante es tan importante. Porque en ese instante algo cambió en tu cerebro. No de manera permanente, todavía no, pero algo se movió. Tu amígdala bajó un poco la intensidad, tu corteza prefrontal se iluminó un poco más. Tu corazón, por un segundo, encontró un ritmo más armónico. Y tu cuerpo recordó algo que había olvidado, la sensación de estar a salvo. Y eso es enormemente significativo, porque tu cerebro acaba de tener una referencia nueva, un punto de comparación. Antes solo conocía la fe desde la tensión, ahora tiene un destello, por breve que sea, de cómo se siente la fe desde la paz. Y esa referencia es el inicio de un nuevo surco neuronal. El primer paso de un camino que con práctica puede convertirse en tu nueva forma de creer. No necesitas sentirlo durante una hora, no necesitas que sea intenso o dramático, solo necesitas que sea real. Y si por un instante fue real, es suficiente para empezar. Quiero contarte una historia más. Una mujer mayor, de esas que han vivido mucho y hablan poco, de esas que cargan décadas de sabiduría en los ojos. Ella había perdido a su esposo. Después de 40 años de matrimonio, la enfermedad se lo llevó en 6 meses y ella se quedó sola en una casa que de repente era demasiado grande, con un silencio que de repente era demasiado profundo, y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo: cuando murió dejé de orar, no porque estuviera enojada con Dios, sino porque no tenía palabras. No me quedaba nada que decir. Solo me sentaba en el sillón donde él solía sentarse y me quedaba en silencio. No pedía nada, no agradecía nada, no reclamaba nada. Solo estaba. Y luego me dijo, y fue en ese silencio, en ese vacío total donde no había ni fe ni duda, solo presencia, donde sentía a Dios de una manera que nunca había sentido en 50 años de oración. No sintió una voz, no tuvo una visión. Lo que sintió fue acompañamiento, una presencia que no necesitaba palabras, que no necesitaba peticiones, que no necesitaba rendimiento espiritual. Una presencia que simplemente estaba, como el aire, como la gravedad, como algo tan fundamental que solo puedes notarlo cuando dejas de hacer ruido. Y me dijo algo más. Me dijo: durante 50 años oré con palabras. Y en muchas de esas oraciones sentí algo, pero nunca como esto. Nunca tan real, nunca tan profundo. Es como si durante toda mi vida hubiera estado hablando sobre el agua y ahora, por primera vez, estuviera nadando en ella.
Esa imagen se quedó conmigo para siempre. Hablar sobre el agua versus nadar en ella. Esa es la diferencia entre la fe pensada y la fe sentida. Entre la fe como concepto y la fe como experiencia. Entre la fe que vive en la cabeza y la fe que habita el cuerpo entero. Y ella no hizo nada especial para llegar ahí. No encontró una técnica secreta, no siguió un método. Simplemente el dolor la llevó a un lugar donde no le quedaban recursos para hacer. Y al no poder hacer, descubrió el ser. Y en el ser encontró lo que el hacer nunca le había dado. ¿Y sabes qué estaba pasando en su cerebro en esos momentos? Exactamente lo que la ciencia describe. Su corteza prefrontal activa, su amígdala calmada, su corazón en coherencia, sus ondas cerebrales en alfa y teta. El estado más propicio para la conexión profunda, para la integración emocional, para la experiencia de lo trascendente, ella no lo sabía, no necesitaba saberlo, pero su cuerpo lo sabía. Y al dejar de forzar, al dejar de pedir, al dejar de hacer fe, su cuerpo encontró el estado donde la fe se convierte en experiencia, no en concepto, en experiencia viva. Y esto es lo que necesito que entiendas con toda la claridad posible. La fe que cambia tu cerebro no es la fe que haces, es la fe que habitas. No es algo que practicas durante 10 minutos al día y luego guardas en un cajón. Es un estado, una forma de estar en el mundo, una manera de habitar tu propio cuerpo que le dice a tu cerebro cada momento, cada segundo, estoy segura, estoy sostenida, puedo soltar. Y llegar a ese estado no es fácil, no voy a mentirte. No es cuestión de leer algo y ya está. Es un proceso, un camino, pero un camino que tiene pasos concretos basados en cómo funciona tu cerebro y respaldados por la ciencia más actual, y quiero darte esos pasos ahora, no como receta, como comprensión, porque cuando entiendes el por qué, el cómo se vuelve natural. Lo primero es lo que ya hemos hablado, cambiar tu estado antes de orar. No te lances a la oración directamente desde el estrés del día. Tómate 5 minutos, solo 5. Siéntate, cierra los ojos y respira. Inhala por la nariz 4 tiempos, retén 4 tiempos, exhala por la boca 6 tiempos. Despacio, sintiendo tu cuerpo, sintiendo cómo con cada exhalación algo se suelta. No es meditación, no es mindfulness, es preparación fisiológica. Es decirle a tu sistema nervioso, ahora vamos a conectar y necesito que bajes la guardia. Y tu nervio vago, ese nervio que va desde tu cerebro hasta tu abdomen y que es el interruptor maestro entre el modo alerta y el modo calma, se activa con la exhalación larga. Y tu cerebro empieza a cambiar de estado, de la supervivencia a la presencia. Lo segundo es cambiar la forma de tus oraciones. En lugar de orar desde la carencia, Dios, dame esto que me falta, prueba a orar desde la gratitud. Dios, gracias por lo que ya hay. No como fórmula, no como obligación, como elección consciente de enfocar tu atención en lo que ya está presente. ¿Y sabes por qué esto es tan poderoso? Porque la gratitud es el estado emocional que genera más coherencia cardíaca, más que ningún otro. Cuando sientes gratitud genuina, tu corazón entra en el estado más armónico que puede alcanzar. Y desde ese estado, las señales que tu corazón envía al cerebro son señales de seguridad, de bienestar, de apertura. Y tu cerebro responde abriendo los canales que el miedo había cerrado. No es que no puedas pedirle cosas a Dios, claro que puedes. Pero la base desde la que pides importa enormemente. Si pides desde la gratitud, tu cerebro procesa la petición como expresión de confianza. Si pides desde la carencia, tu cerebro la procesa como confirmación de que te falta algo. Y eso refuerza el filtro de escasez. Lo tercero es empezar a cuestionar tu imagen de Dios. No desde la rebeldía, desde la honestidad. Pregúntate, ¿el Dios en el que creo es un Dios que me da paz o un Dios que me genera ansiedad? ¿Mi imagen de Dios me libera o me encadena? Cuando pienso en Dios, mi cuerpo se relaja o se tensa, porque tu cuerpo no miente. Si cuando piensas en Dios tu cuerpo se tensa, si sientes miedo, si sientes culpa, si sientes presión, entonces tu imagen de Dios no es Dios, es un programa.
Un programa que se formó con lo que te enseñaron, con lo que viviste, con las experiencias que tu cerebro asoció con lo divino, y ese programa puede no tener nada que ver con quién es Dios realmente. Y darte permiso para cuestionar ese programa no es perder la fe, es profundizar la fe, es atreverte a ir más allá de lo que te dijeron que Dios era para descubrir quién es de verdad. Y ese descubrimiento no ocurre con la cabeza, ocurre con el cuerpo. Cuando encuentras una imagen de Dios ante la que tu cuerpo se relaja, ante la que tu respiración se profundiza, ante la que tu corazón siente calor, ahí estás más cerca de la verdad que con cualquier teología. Y quiero ser muy honesto contigo sobre algo. Este paso puede ser el más difícil de todos. Porque cuestionar tu imagen de Dios se siente como cuestionar a Dios mismo. Y no es lo mismo. Cuestionar el mapa no es cuestionar el territorio. Tu imagen de Dios es un mapa. Dios es el territorio. Y puede que tu mapa esté desfasado. Puede que haya sido dibujado por personas que tampoco conocían bien el territorio. Puede que necesites un mapa nuevo. Y eso no es perder la fe, es ganarla de verdad. Porque la fe que resiste al cuestionamiento no era fe, era certeza. Y la certeza no necesita a Dios, solo necesita control. La fe verdadera es la que puede temblar, la que puede dudar, la que puede preguntarse quién eres realmente y seguir confiando. Y esa fe, la que no le teme a la pregunta, es la que transforma el cerebro, porque no está basada en el miedo a equivocarse, está basada en la confianza de que la verdad es segura, sea cual sea, y hay algo más. Algo que puede que sea la clave más práctica de todo lo que hemos hablado. Algo que puedes hacer hoy, ahora mismo, y que tu cerebro va a agradecer. Lo cuarto, y esto es quizás lo más transformador, aprende a sentir tu fe en el cuerpo. No solo a pensarla. La mayoría de las personas viven la fe exclusivamente en la cabeza. Creen cosas, saben cosas, repiten cosas, pero su cuerpo no participa. Y como tu cerebro responde al estado, no a las palabras, una fe que solo vive en la cabeza es una fe que no tiene el poder de transformar. Pero cuando llevas la fe al cuerpo, algo cambia. Te voy a proponer un ejercicio, simple, poderoso. Después de calmar tu cuerpo con la respiración, coloca tu mano sobre tu corazón. Y en lugar de decir algo con palabras, intenta sentir algo. Siente la posibilidad de que eres amada. No lo pienses. Siéntelo. En tu pecho, como un calor, como una expansión, como si algo se abriera dentro de ti. Si no lo sientes al principio, no te frustres. Es normal. Tu cerebro ha estado en modo cabeza durante mucho tiempo. Mover la experiencia al cuerpo lleva práctica. Pero cada vez que lo intentas, cada vez que pones tu mano en tu pecho y buscas la sensación de ser amada, de estar sostenida, de que hay algo más grande que tú que te cuida, estás creando un surco nuevo. Un camino neuronal que conecta la fe con el cuerpo. Y ese camino, con repetición, con paciencia, con constancia, se va haciendo más fuerte. Y un día, quizás cuando menos lo esperes, vas a sentirlo no como pensamiento, como experiencia, como algo que tu cuerpo reconoce, algo que baja de tu cabeza a tu pecho y se instala ahí. Como si siempre hubiera estado ahí, pero tú no podías sentirlo porque había demasiado ruido. Y ese momento es el que la ciencia describe como el punto donde la fe cambia tu cerebro. No cuando crees algo nuevo, cuando lo sientes por primera vez. Cuando deja de ser concepto y se convierte en experiencia. Y quiero que entiendas la magnitud de lo que estoy diciéndote. No te estoy diciendo que pienses diferente. Te estoy diciendo que tienes dentro de ti un cerebro diseñado para experimentar lo divino. Un cerebro que tiene los circuitos, las estructuras, las capacidades necesarias para sentir la presencia de Dios de una manera tan real como sientes el sol en la cara. Pero esos circuitos están dormidos, bloqueados, no por falta de fe, por exceso de miedo, por años de estrés, por una vida entera procesando las realidades de la amenaza. Y la fe que has practicado, con toda tu buena intención, no ha sido suficiente para despertarlos porque el estado desde el que la practicabas era exactamente el que los mantenía cerrados. No es tu culpa. Nadie te lo explicó, nadie te dijo
que antes de orar necesitabas calmar tu cuerpo. Nadie te dijo que la forma en que sientes cuando oras es más importante que las palabras que dices. Nadie te dijo que tu imagen de Dios podía ser un programa limitante y no la verdad. Nadie te dijo que la fe más transformadora es la que se siente en el cuerpo, no la que se piensa en la cabeza. Pero ahora lo sabes. Y saber es el primer paso, no el último, el primero. Y lo que viene después es el camino más hermoso que puedes recorrer, el camino de aprender a vivir tu fe de una manera que honre tanto tu espíritu como tu biología, que respete tanto tu alma como tu cerebro, que integre lo que la ciencia ha descubierto con lo que Dios siempre supo. Y déjame decirte algo que quizás necesites escuchar. El hecho de que hayas estado practicando la fe de manera incompleta no significa que los años que oraste fueran tiempo perdido. No lo fueron. Cada oración tuvo valor. Cada acto de fe, por imperfecto que fuera, fue un acto de valentía. Cada vez que elegiste creer cuando todo indicaba que no debías, fue un acto de coraje que Dios vio y honró. Lo que pasa es que ahora puedes sumar algo a eso. Puedes añadir la dimensión que faltaba, puedes llevar tu fe al cuerpo, puedes aprender a regular tu estado antes de orar, puedes descubrir que la gratitud no es un concepto bonito, sino un estado fisiológico que transforma tu cerebro. Puedes experimentar que el silencio no es vacío, sino el espacio donde la presencia se hace real. No estás empezando de cero. Estás profundizando algo que ya estaba ahí, algo que ya era real, algo que ahora, con esta comprensión, puede florecer de una manera que nunca imaginaste. Y esa es la belleza de todo esto. No estás descartando tu fe, la estás completando. No estás abandonando lo que creías, estás añadiendo lo que faltaba. No estás eligiendo entre ciencia y fe. Estás descubriendo que siempre fueron la misma cosa vista desde dos ángulos diferentes. Porque Dios creó tu cerebro con toda su complejidad, con su amígdala y su corteza prefrontal, con su sistema reticular y su nervio vago, con su capacidad de cambiar y su tendencia a repetir. Dios creó todo eso sabiendo que la fe necesitaría un cuerpo para expresarse, sabiendo que la experiencia de lo divino pasaría por circuitos neuronales, por hormonas, por ondas cerebrales. Y no lo hizo como un error, lo hizo como un diseño perfecto. Un diseño donde lo humano y lo divino no están separados, están entrelazados en cada neurona, en cada latido, en cada respiración. Y aquí está la verdad más poderosa que puedo darte hoy, la verdad que está debajo de todo. La fe sí cambia tu cerebro, la ciencia lo confirma, es real, es medible, es verificable, pero la fe que cambia tu cerebro no es la que repites, es la que sientes, no es la que gritas. Es la que susurras, no es la que fuerzas, es la que permites, no es la que haces, es la que habitas. El problema nunca fue falta de fe. El problema es que nadie te enseñó que la fe tiene una fisiología, que tu cerebro necesita ciertas condiciones para procesar la fe como transformación en lugar de como supervivencia, que tu cuerpo es el instrumento a través del cual la fe hace su trabajo. Y que si ese instrumento está en modo alerta, en modo miedo, en modo estrés crónico, la fe se queda en la superficie, se queda en las palabras, se queda en la cabeza y nunca llega a donde necesita llegar, a tu corazón, a tu sistema nervioso, a cada célula de tu cuerpo. No es falta de fe, es falta de alineación entre lo que crees y lo que sientes cada día, y esa alineación es posible, es alcanzable. Es el camino que tu cerebro fue diseñado para recorrer. Y Dios no está esperándote al final de ese camino. Está caminando contigo, en cada respiración consciente, en cada momento de gratitud genuina, en cada instante en que eliges la calma sobre el miedo. Ahí está. No porque lo hayas invocado, porque nunca se fue. Quiero que hagas algo ahora, antes de seguir con tu día, antes de que el ruido vuelva, antes de que tu cerebro retome los surcos viejos. Cierra los ojos, pon tu mano en tu corazón, respira profundo y permite, solo por un instante, la posibilidad de que todo lo que acabas de escuchar es verdad, que tu cerebro puede cambiar, que tu fe tiene más poder del que imaginabas, que la forma en que la has usado no era mala, solo estaba incompleta, y que a partir de hoy, con lo que sabes, puedes empezar a vivirla de una manera que transforme no solo lo que piensas, sino lo que sientes, lo que percibes, lo que eres capaz de recibir
Siente tu mano en tu pecho, siente el latido de tu corazón y dile, no con palabras sino con la intención más profunda de tu ser, estoy lista para sentir, no solo para creer. Y si mientras haces eso sientes algo, aunque sea pequeño, aunque sea sutil, aunque sea apenas un calorcito o una brisa interior o una emoción que no tiene nombre, ese es tu cerebro respondiendo. Esos son tus circuitos despertando. Esa es la ciencia confirmando lo que tu alma siempre supo, que la fe es real, que cambia tu cerebro, que cambia tu vida y que hoy empieza una forma nueva de vivirla. Dios no te pide que creas más, te pide que sientas más, que confíes no solo con la mente sino con el cuerpo, que dejes de esforzarte y empieces a habitar la fe como quien habita su propia casa, con naturalidad, con calma, con la certeza tranquila de que estás exactamente donde necesitas estar. Y si todo lo que la ciencia dice es cierto, y lo es, entonces cada segundo que pasas en ese estado de fe sentida, tu cerebro está cambiando, nuevas conexiones se están formando, viejos surcos se están debilitando, tu filtro se está reajustando y la realidad que vas a ver mañana va a ser un poco diferente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la forma de mirarlo. Y eso es un milagro, no el milagro que esperabas, un milagro mejor, uno que ocurre dentro de ti, uno que nadie te puede quitar, uno que crece cada día, uno que la ciencia puede medir y que Dios orquesta en silencio. Y quiero que te quedes con esto, con esta idea que puedes sostenerte en los días difíciles que vendrán, porque vendrán. El camino de transformar tu fe no es lineal. Habrá días en que tu cuerpo volverá al modo viejo, días en que la amígdala gritará más fuerte que la corteza prefrontal, días en que la oración se sentirá vacía otra vez. Y en esos días quiero que recuerdes lo que aprendiste hoy, que no es falta de fe, es un estado fisiológico que puedes cambiar, que tu cerebro no es tu enemigo, es tu aliado más poderoso cuando aprendes a trabajar con él. Que la sensación de vacío no es evidencia de que Dios se fue, es evidencia de que tu cuerpo necesita calma antes de poder sentirlo. Y quiero que recuerdes algo más, algo que trasciende la ciencia, algo que no se puede medir con ninguna máquina. Y es esto, que en el momento más oscuro de tu noche, cuando tu mente está disparada y tu cuerpo está tenso y tu fe se siente como un hilo a punto de romperse, incluso en ese momento Dios no te ha soltado ni por un segundo, ni por un instante. Porque su presencia no depende de tu capacidad de sentirla, está ahí cuando la sientes y cuando no, cuando tu cerebro coopera y cuando no, cuando todo fluye y cuando todo se atora, la ciencia te explica el mecanismo, la fe te da la certeza y juntas son la herramienta más poderosa que existe para transformar una vida. Si este vídeo te abrió los ojos de una manera que no esperabas, si sientes que entendiste algo que llevabas años necesitando entender, compártelo. Envíaselo a esa persona que está luchando con su fe, a esa persona que ora y no ve cambios, a esa persona que cree pero se siente sola, porque lo que acaba de escuchar podría cambiar la forma en que vive su fe para siempre. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque este es solo el principio. Aquí vamos a seguir explorando cómo la ciencia y la fe se abrazan, cómo tu cerebro y tu espíritu pueden trabajar juntos, cómo puedes vivir una fe que no solo consuela tu alma, sino que transforma tu biología. Escribe en los comentarios, ahora lo entiendo si algo hizo clic hoy. Porque cada comentario no solo me dice que esto vale la pena, le dice a alguien más, a alguien que está leyendo los comentarios con el corazón roto, que no está sola, que esto le pasa a más gente, y que hay esperanza real basada en ciencia, confirmada por Dios. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por tu valentía de cuestionar lo que siempre creíste para encontrar algo más profundo. Gracias por elegir la verdad sobre la comodidad. Tu cerebro ya está cambiando. Tu fe ya se está profundizando y lo que viene es mucho más grande de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto, no solo creas, siente, porque ahí es donde todo cambia.